desarrollar un poco más la cuestión, el tema de documentos digitales, firmas digitales y firmas electrónicas que son muy importantes, y en la primera clase que tuvimos, por un muy interesante intercambio de opiniones, no nos terminó alcanzando el tiempo para esto. Entonces, un poco es usar más o menos una horita más y hacer una reseña un poco más profunda. Los conceptos estos, yo realmente quería que lo viéramos mejor porque son muy, muy importantes para la materia FinTech, no solo para el onboarding digital en todos los negocios, ya sea que tengas una billetera o descréditos o lo que fuera. El onboarding es importante, que es básicamente el dar de alta al usuario, al cliente, el identificarlo. No solo para eso usamos los conceptos de documento y firma, sino también, la otra vez lo decíamos, para instrumentar cada operación y después para probar cada operación si después tenemos un inconveniente, un conflicto con el usuario. Estos conceptos son esenciales no solo para FinTech, sino también para otras materias, para los procedimientos administrativos. Ahora se está viendo mucho con los juicios, se puede usar mucho para votaciones, para contratos. Así que son conceptos que sirven en general. Y es importante entenderlos porque cada uno de estos tres conceptos tiene su potencialidad y también tiene sus limitaciones. O sea, no todos se pueden usar para todo lo que queramos hacer. Entonces, está claro, es importante tener claro eso, porque de repente si uno quiere, si viene un cliente y le plantea que quiere hacer en internet o de manera remota un registro de no sé qué, bueno, uno tiene que ahí decir, bueno, esto cómo está regulado en el derecho de fondo. Y en el derecho de fondo exige que este registro tenga tal requisito de forma. Bueno, esos requisitos de forma, yo puedo cubrirlos en el mundo virtual con estos conceptos de documento digital, firma electrónica y firma digital. ¿Con cuál? ¿Con todos? Y hay que hacer ese análisis caso por caso. Los conceptos de documento, firma digital y electrónica fueron introducidos en el derecho argentino por la ley 25506, que es la ley de firma digital, que si bien es una ley muy importante y ya tiene muchos años, tardó bastante en ser incorporada en la cabeza de los abogados y de todos, diría, en general. O sea, tiene herramientas muy, muy importantes y no obstante ello, los abogados no las internalizamos por mucho tiempo. Eso es una cosa que sucedió en todo el mundo, porque en todo el mundo tardó la sociedad en incorporarlas, pero en Argentina, justo como se dio con la crisis del 2001 y demás, se pudo haber sido peor. De hecho, bueno, la ley esta es de noviembre del 2001, un mes antes de la crisis, y para dar una referencia a lo que se tardó en incorporar, en avanzar en estos conceptos, es que una reglamentación esencial que hacía falta para aplicar, por ejemplo, firma digital, recién apareció en el 2007, es decir, 6 años después. Y un montón de organismos como el Central, la UIF y tantos otros tardaron muchos más años en ajustar las normas de su competencia. El Banco Central, sus comunicaciones, incorporaron los conceptos de documento digital recién del 2016 en adelante. Pero bueno, en los últimos años ha habido un muy importante esfuerzo en avanzar, en ayornar todos estos conceptos, y gracias a Dios que se hizo, porque hoy en el ámbito de la cuarentena es muy importante el tenerlos más o menos implementados, que más o menos el Poder Judicial esté digitalizado, permite que esto no sea un desastre total, por ejemplo. Bien, bueno, empecemos entonces. Juan, si pasás la filmina. Un poco la idea es en esta presentación hablar
de estos tres conceptos en una especie de línea temporal, a hablar primero de cómo fueron receptados por la ley de firma digital, después hablar de qué pasó con el Código Civil y Comercial, porque el Código Civil y Comercial también los incluye, y no exactamente igual a como los incluye la ley de firma digital. Y después, como para terminar el cuentito, en una tercera etapa, como en los últimos años se dictaron un montón de medidas para promover el uso de estas herramientas. Entonces queremos hablar de estos tres conceptos en estas tres etapas. En esta primera parte, entonces, definimos los tres conceptos con en la ley de firma digital. El primer concepto que vamos a ver es el de documento digital. Está en el artículo 6 de la ley de firma digital, está definido así como lo están viendo. Y básicamente, la otra vez les decía, el documento digital es un registro de información. El documento digital es un registro de información. Cualquier tipo de información, audio, texto, imagen, en la medida en que, o con la particularidad que dicha información se registra de una forma especial, con un método llamado digitalización. ¿En qué consiste el método de digitalización? En convertir esa información en dígitos, en valores numéricos, básicamente en ceros y unos. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen hoy las computadoras de procesar esa información. Entonces los documentos digitales son registros de información, cualquier tipo de información, con la particularidad que están convertidos en ceros y unos. Nosotros en la computadora los vemos, vemos la imagen bien, vemos el texto en Word bien, pero cuando eso lo cerramos y se guarda en ceros y unos y después se vuelve a transformar. Dice la ley, dice el artículo 6 que, de nuevo, la caracterización principal es que se trata de representación digital de actos o hechos, y como que no le da importancia al soporte, dice con independencia del soporte utilizado para su fijación. Sin perjuicio de ello, hay que tener claro que el soporte de los documentos digitales no es cualquier soporte, no es el soporte papel, no es un soporte de un documento digital. Ha pasado muchas veces, cada vez menos por suerte, que en juicio o demás acompañan, entre comillas, documentos digitales impresos, o sea, tienen el documento digital en la computadora y en vez de acompañar un pendrive o un disco, lo que sea, lo imprimen y lo acompañan. En ese acto de imprimirlo deja de ser un documento digital. El papel no es un soporte de un documento digital. Se habla de que los soportes de los papeles digitales son electrónicos, magnéticos u ópticos. Y esta ninguneada que le hace el artículo 6 al soporte, esto dice que con independencia, sin importar cuál es el soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo, es en realidad bastante útil porque le permite, por ejemplo, a la blockchain, que no deja de ser un soporte para la fijación de archivos, le permite a la blockchain ser utilizada sin necesidad de que haya una reforma. O sea, hoy por hoy se puede usar la blockchain como base de datos, como soporte de documentos digitales, sin que haga falta yo lo vamos a ver en la última clase, sin que haga falta una ley blockchain, una ley que autorice la blockchain, porque básicamente este artículo 6 permite cualquier tipo de soporte. Y fue a propósito, el artículo 6 dejó eso abierto porque quiso mantener, ya lo dijimos la otra vez, una idea de neutralidad tecnológica, es decir, no casarse con ninguna tecnología, por más que sea la que más se use hoy, no identificar los conceptos con esa tecnología, porque esa tecnología evoluciona y si está arraigada en un concepto, después hay que cambiar el concepto cuando cambie la tecnología. El artículo 6 termina diciendo que un documento digital también satisface el requerimiento de escritura. Bueno, espera, antes de eso, documentos digitales son un montón, los tenemos todo el tiempo, estamos rodeados. Este PowerPoint es un documento digital, el mail que yo le mandé a Juan Cruz con el PowerPoint también es un documento digital, el audio que me mandó Juan Cruz por WhatsApp diciendo que he recibido es un documento digital, el registro que queda en el back office del banco cuando yo hago una operación por home banking es un documento digital, las cámaras de un shopping que quedan registradas, las imágenes, son documentos digitales. ¿Y qué dice el artículo 6? Bueno, que un documento digital satisface el requerimiento de escritura. Ese parrafito del artículo 6, ese segundo párrafo, es fundamental, es de una importancia inmensa, porque
lo que hace es impactar, es modificar todo el derecho argentino. Básicamente, esto es lo mismo que modificar todos y cada uno de los artículos del Código Civil, en ese entonces Código Civil el derecho de fondo, modificar todos los artículos que previesen como requisito de forma para un acto jurídico determinado el documento material. Esto equivale a modificar cada uno de esos artículos y que, para que pasen a decir que como requisito de forma hace falta un documento material o un documento digital. Esto es lo que se llama la primera equivalencia de la ley de firma digital y es fundamental porque a partir de ese momento es que podemos realizar en Internet con computadoras actos jurídicos que eran formales y cuyo requisito de forma era la forma escrita. Hasta esta equivalencia, si en el Código Civil me decían que para tal acto jurídico hacía falta que se celebre por escrito, yo no podía, hasta esta equivalencia, hasta el momento anterior a esta equivalencia, yo no podía hacerlo por Internet porque no podía cumplir con el requisito de forma. Esa equivalencia funcional también se incorporó en el Código Penal, con el artículo, actualmente está ese artículo 77, pero originariamente se incorporó en el 76, me parece, y lo incorporó la ley de firma digital en su artículo 51. O sea, la ley de firma digital modificó el Código Penal para incorporar esta equivalencia. Juan, ¿pasás, por favor? La firma digital y la firma electrónica, les comentaba la otra vez, ambas son la derivación del uso de claves con relación a documentos digitales. Tanto la firma digital como la firma electrónica son el resultado de aplicar una clave con relación a un documento electrónico. Ya sea que la clave la use para generar el documento digital o electrónico, ya sea que la clave la utilice para encriptar o impactar en un documento digital ya creado por otra persona, porque sea que la clave la uso para acceder a una aplicación o una plataforma donde realizo operaciones que quedan registradas como documentos digitales. En ambos casos, tanto la firma digital y la firma electrónica derivan de eso, de claves. ¿Cuándo una clave va a ser firma digital y cuándo va a ser firma electrónica? Va a depender de qué clave estoy utilizando. Para que una clave genere firmas digitales, tiene que ser una clave muy robusta, una clave especialmente robusta. El artículo 2 define la firma digital, pero no termina de señalar cuál es el sistema de claves en cuestión, cuál es el sistema de claves que genera firmas digitales. El artículo 2 también quiere ser neutro tecnológicamente, no quiere casarse con ninguna tecnología, entonces lo que hace el artículo 2 es establecer los requisitos que debería tener el sistema de claves que se utilice para firmar digitalmente. Entonces el artículo 2 no establece el sistema en concreto, establece los requisitos que ese sistema de claves debe cumplir. Y yo generalmente hablo de 3 requisitos que están por ahí escondidos en el artículo 2. El primero es que el sistema de claves permita resistir rechazos de autoría. El segundo es que el sistema de claves permita resistir rechazos de integridad. Y el tercero, que el sistema de claves no sea cualquier sistema que permita resistir rechazos de autoría e integridad, sino un sistema que el Estado además valide, bendiga, elija. ¿Qué significa resistir rechazos de autoría? Un rechazo de autoría es cuando alguien que supuestamente generó un documento digital dice, no, yo no fui. Por ejemplo, si yo soy Mercado Créditos o una fintech de créditos y doy un préstamo que lo dejo registrado en documentos digitales, el rechazo de autoría sería, por ejemplo, cuando el deudor de ese préstamo diga, no, yo no te tomé el préstamo, yo no fui el que pidió el préstamo. Se está rechazando la autoría de un documento que se generó cuando él hizo el pedido de préstamo, un documento que él, entre comillas, firmó. El rechazo de integridad es cuando el autor del documento digital no rechaza el haberlo generado, lo reconoce, pero rechaza el contenido. En el caso que les estaba diciendo recién, del ejemplo, es cuando el deudor de Mercado Pago dice, está bien, yo pedí este préstamo, pero no pedí por tanta plata o por tanto plazo o con tanta tasa. Rechaza el contenido, la integridad del documento. Y decía, bueno, y están por ahí escondidos estos requisitos. Por ejemplo, el que el artículo 2 te pide que el sistema de claves
sea suficientemente robusto como para resistir rechazo de autoría, está dicho, por ejemplo, cuando dice que se utiliza un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control. Son claves, para que una clave genere firmas digitales, tiene que estar bajo su absoluto control del firmante. Ninguna otra persona puede tenerlo. Si lo tuviese otra persona, la clave, no habría argumentos para asignarle la autoría a quien se la queremos asignar. Después la parte siguiente dice: la firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras personas, tal que dicha verificación simultáneamente permita identificar al firmante. Ahí está de nuevo lo de la autoría. Identificar al firmante es asignar la autoría al firmante, y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma. Eso bien va del lado de resistir rechazos de integridad, porque si el sistema permite detectar alteraciones del documento posterior a la firma, ese sistema te permite resistir rechazos de integridad. Si el tipo te dice, no, pero esto no es lo que firmé, vos podés con estos sistemas ofrecer una pericial en un juicio y al perito pedirle, por favor, primer punto de la pericia, ¿usted se fija si este sistema deja marcas en caso de que haya habido una alteración? Respuesta sí. Bueno, ¿hay alguna marca? Respuesta no. Listo. Ya debiera ser suficiente como para resistir el rechazo de integridad. Y en tercer lugar decíamos que la firma digital, según el artículo 2, no es cualquier sistema que permite resistir rechazo de autoría e integridad, sino además uno que haya sido elegido por el Estado. Eso surge del tercer párrafo, o del segundo párrafo, en realidad, que dice que los procedimientos de firma y verificación a ser utilizados para tales fines serán los determinados por la autoridad de aplicación. Juan, ¿pasás la filmina? ¿Cuál es entonces el sistema de claves concreto que el Estado bendijo, eligió, seleccionó a partir de la neutralidad del artículo 2? Bueno, el sistema llamado PKI, Public Key Infrastructure. Este es un sistema que tiene, también lo resumimos con 3 elementos. Primer elemento, utiliza criptografía asimétrica de clave pública, que es la misma tecnología que se utiliza en el sistema Bitcoin y las criptomonedas, ya lo vamos a ver en la última clase. Acá se generan 2 claves distintas pero vinculadas matemáticamente entre sí, las cuales se reconocen pero no se conocen. Yo, teniendo la clave pública, no puedo deducir la clave privada. Y en ese contexto, la clave privada se utiliza para firmar y se mantiene en privado, o para encriptar el documento, firmar o encriptar el documento, y la clave pública se utiliza para desencriptar el documento o validar la firma. Todo el mundo tiene la clave pública y yo solo tengo la clave privada. Y por eso esto cumple con el requisito de resistir rechazos de autoría y que la clave esté bajo absoluto control del firmante, porque en la criptografía simétrica la clave privada siempre está bajo absoluto control del firmante. Solo la tiene él. Segundo elemento, participan terceros de confianza, o certificadores llamados en este caso, que son personas que dan fe que esas claves son mías. Porque no solo es importante tener criptografía simétrica, o sea que el firmante tenga la clave privada para firmar, el absoluto control sobre la clave privada, sino que de alguna forma hay que asegurarse que el firmante no se quiera hacer el distraído de decir, no, pero esas claves no son mías, no las generé yo. Esto complementa, digamos, refuerza la posibilidad de rechazar o resistir rechazos de autoría, porque acá va a haber terceros de confianza que digan que estas claves son tuyas, que vos no te podés hacer el desentendido después. Una pregunta, Y tercer Santiago. elemento, sí. Cuando dice aquí que se generan, ¿cómo se generan y quién las genera? Ahora vamos, es Ok. buena pregunta. Y después quedan marcas, tercer elemento, quedan marcas para el caso que alguien modifique el documento digital firmado luego de su emisión. Entonces, con esto se permite resistir rechazo de integridad, porque si hubiese habido una alteración a lo firmado, eso hubiese dejado una marca. Entonces, para resumir, ¿qué es firma digital en Argentina? Es aplicar o un documento digital, una clave privada en el marco de un sistema PKI, pero no cualquier sistema PKI, sino un sistema PKI homologado en el sentido de que los terceros de confianza no son terceros de confianza licenciados por el Estado. O sea, no pueden hacer, para que sea firma digital, tener un sistema PKI en el cual esa vinculación con las claves se las haya dado yo, Santiago Mora, como tercero de confianza, porque el Estado no me va a reconocer como confiable, más allá que sí
lo sea, digamos, pero el Estado tiene que haberlo corroborado. Entonces, para que, de nuevo, un PKI, una clave privada de un sistema PKI termine generando firmas digitales, el tercero de confianza que participa en los sistemas PKI en general, tiene que ser un tercero de confianza licenciado, autorizado por el Estado. Antes de responder la pregunta de Adolfo, creo que me la hizo, Sí. Juan, pasar la filmina. Acá hay un diagrama de cómo funciona el PKI, hay hashes, hay encriptación. Pasala. Si quieren después la vemos en otro momento. Igual el otro día la comenté. La realidad es que la firma digital, para responder la pregunta de Adolfo, es mucho más simple de lo que les estoy comentando. Digamos, usar la firma es mucho más simple. No hace falta entender todo esto que les estoy explicando, no hace falta entender el cuadrito que recién les mostraba, pero a mí me resulta importante que ustedes entiendan qué hay detrás de la firma digital, porque eso explica los efectos que la ley le asigna a la firma digital, que ya vamos a ver cuáles son. Usar la firma digital o generar un certificado para firmar digitalmente es algo mucho más simple, y se puede hacer sin entender absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. Básicamente hay que generar dos claves, una privada, dos claves asimétricas, una privada y una que están vinculadas, una privada y una pública, y validar esas claves con un certificador licenciado. Dependiendo del certificador licenciado al que vayamos, porque ahí hay libre competencia, hay varios certificadores licenciados, a veces las claves las tenés que generar vos en tu computadora un día antes o un tiempo antes con un programa especial que te dicen que te bajes, o en el caso de modernización, cuando el certificado licenciado es el Ministerio de Modernización o la Secretaría de Modernización, las claves se generan ahí mismo en la oficina del certificador. O sea, vos pedís un turno por la web, creo que la web es firmar o firm.ar o una cosa así, te lo dan enseguida porque encima han puesto un montón de oficinas para atenderte. Sacás un turno, llegás al lugar y en ese lugar se generan las claves y básicamente te sacan una fotito, te hacen firmar un papelito y te toman la huella dactilar como para emitir el certificado diciendo, básicamente el certificado lo que dice es, yo lo vi a Santiago Mora y Santiago Mora es la persona vinculada a estas claves, y tal es así que lo vi que, bueno, le saqué una foto, le hice firmar un papel y le saqué la huella dactilar. Y una vez que tenés las claves, ahí te termino la respuesta, una vez que tenés las claves y tenés el certificado, hay programas en los cuales simplemente tenés que apretar el botoncito firmar. O sea, te metes en aplicaciones, dependiendo de nuevo el programa que estés utilizando. Por ahí tu empresa contrató a Encode, que es otro de los certificados licenciados, y Encode además te da como una plataformita para firmar. O sea, cuando quieras firmar tenés que entrar de tu escritorio de la computadora a uno de los iconos que diga Encode y ahí subís el documento y apretás el botoncito firmar. Desde la usabilidad es, es, es como apretar el botón enviar un documento o enviar el mail. Con modernización es más ágil porque modernización lo que hace, ya lo voy a explicar mejor, deja la clave privada en la nube. Entonces, ahí vos no necesitas pendrives ni nada, vos podés firmar desde tu celular. ¿Cómo haces? Vos tenés un PDF que te dicen, che, mandame el contrato de alquiler en PDF firmado. Y te mandan un PDF de un contrato de alquiler. Vos te metés en la página web de modernización, firm.ar, creo que es la dirección, y ahí hay 2, 3 opciones, no te lo complejizan en lo más mínimo, y una de esas opciones es firmar documento. Apretás ese botón, dice,
subir, por favor, cargar el documento a firmar. Cargas el PDF que recibiste y apretás un botoncito firmar. Te hacen poner una clave. La clave que vas a estar poniendo ahí no es la clave privada, sino que es una clave que libera la clave privada que está en la nube. Por la clave privada que está en la nube es un número, es un choclo de números larguísimos, por eso es tan difícil, por eso está bajo tu absoluto control. No es que se puede, que probando un hacker la va a encontrar. Técnicamente puede adivinarse, pero hay que estar, el otro día les decía, miles de años haciendo prueba y error. En la clave privada es un número larguísimo, 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 y que vos podés liberar esa clave con un PIN, con un OTP, One Time Password, que lo tengas en el celular, Google Authenticator o algo, digamos, vos podés liberar esa clave de distintas formas, pero eso que estés usando para liberar la clave no es la clave. Y lo que quiero decir es eso, que es desde la experiencia del usuario, es como mandar un mail o cargar un documento para firmarlo. Es apretar un botoncito, apretar dos botoncitos y subir un documento. Y cuando vos recibís algo firmado por la otra persona, el mismo Acrobat Reader o el programa equivalente que tengas en tu computadora lo valida inmediatamente. Te dice documento firmado, certificado tanto, válido. O sea, la validación del documento también es técnicamente compleja, pero es inmediata y lo hace la computadora sola. ¿Respondí más o menos, Adolfo, tu pregunta? Sí, pero tengo otra pregunta. Nadie Dale. puede, ni siquiera el Ministerio de la Modernización, determinar, porque en definitiva genera él la clave. ¿Cómo? El Ministerio de Modernización genera la clave privada y la clave pública. Sí, No tienes información guardada bajo 7 llaves, pero guardada él no la puede utilizar. es una muy buena pregunta, Adolfo. La realidad es que lo que hizo modernización, que fue flexibilizar un poco la idea del absoluto control que debiera tener el firmante sobre la clave privada. Eh, ¿Por qué lo flexibilizó? Porque la firma digital es espectacular, tiene unos efectos muy buenos, ya lo vamos a ver ahora qué efectos tiene, ya igual algo les dije la otra vez, pero el problema que tiene es que muy poca gente lo usa. Y muy poca gente tiene firma digital porque muy poca gente tiene certificados digitales, porque para tenerlos hacía falta ir a un certificador que además cobraba plata y te daba un pendrive con la clave ahí adentro. Eh, entonces era logísticamente complicado, ¿no? Y eso eh, generaba que no haya tantas personas que la tuvieran. Entonces es un instrumento espectacular, muy, muy conveniente de usar, pero no se usaba tanto porque es logísticamente complicado. Entonces lo que Modernización dijo, bueno, yo voy a poder hacer esto. Modernización no le permitió a ningún otro certificador licenciado generar las claves como la genera Modernización, porque Modernización dice, yo no sé, un certificador licenciado privado, esto puede hacer eso que decías vos, Adolfo, de usar la clave, la tiene en la nube, pero qué sé yo, si de alguna forma puede acceder a su propio servidor. Así que no confío en los certificadores privados, no les permito hacer esto. Pero yo, Modernización, que confío en mí misma, yo me lo permito hacer. ¿Es una flexibilización de la idea de absoluto control? Sí. ¿Está mal? No, me parece que no, porque la verdad es que es una forma muy, muy conveniente de masificar esto, que es muy útil. Eh, y si somos rígidos, antes de que Modernización hiciera esto, nos pasamos 15, 16 años siendo puristas con los conceptos y esto Eh, no to- to- despegaba. Totalmente de acuerdo. Es lo mismo que con la certificación notarial. Tú no confías en los escribanos, por ahí hay uno que se escapa y lo Claro, sancionan, bueno, pero en términos generales merecen crédito, ¿no es cierto? sí, pero Este, esto debiera ser,
mucho menos arriesgado que el caso. Para mí con los coescribanos digamos, es una cuestión humana, es más riesgoso. Esto no debiera disminuir con las medidas de seguridad que tienen la seguridad, demasiado. Pero bueno, pero es verdad que Ahora, no es lo mismo. una última pregunta. Dale. Mirando todo esto desde el punto de vista de la Ley de Protección de Datos Personales, este, asumamos que el gobierno, el Estado está fuera de discusión, se presume que es legal, etcétera. Los datos personales, que el más valioso quizás sea precisamente la firma digital, ¿no es cierto? No, claro, Eh, sí, esos es datos, el super dato personal, ¿no? claro, no, no, se tiene que, El, el certificador, ¿qué garantía da? Porque la ley de protección de datos personales prevé una sanción, en fin, pero ¿hay algún recaudo especial para los no, no, no hay un certificadores? recaudo No. especial, le aplican las generales de la ley, digamos, le aplica Ajá. el régimen de protección de datos personales. Los datos sensibles, acá hay muchos datos sensibles, pero el certificador no ve lo que vos firmás. El certificador tiene información tuya cuando generó tu certificado, y, pero todo lo que El- vos firmaste después pero el no certificador lo es ve el el que... certificador. El Modernización certificador, puede que sí, modernización pero, puede que sí, pero en pero- CODE y demás, pero esos certificadores son los que generan la clave privada y pública también, ¿no? en modernización se genera en el ámbito de la oficina de modernización. Sí. La clave privada no le accedería a modernización. Y eso rompería toda la idea, digamos. La clave privada no la tiene nadie más que vos. Eh, Pero la produce quién, modernización o un certificador, ¿verdad? la clave privada en modernización la generás vos en la oficina de modernización. O sea, sentado ahí en la computadora de modernización, pero Te inventás la una idea es clave que con, la con clave, no, 50 pero la idea es que números o te la la dan. clave, no, 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 es que se hace matemáticamente con un programa, o sea, no es que vos elegís un número. Ah, La clave privada se generan esas dos claves, pública y privada, se generan matemáticamente, computacionalmente. No es que la clave privada elegís vos la fecha de nacimiento de tu sí, hijo y sí, la de tu esposa. sí. No, 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 no. Se genera automáticamente. Y es una Eh, cifra irrepetible, como vos decís antes, ¿no es cierto? básicamente, sí. Ok, y eso Sí, pasa con los certificadores privados también. eso pasa, y con los privados en realidad vos lo haces antes de ir. Y lo que Ah, con el ese certificador programa que privado, vos comentás. claro, lo que el certificador privado valida es, él ve la clave pública y valida que la clave pública te corresponde a vos, pero nadie vería la clave privada tuya. Ajá, Si les parece, avanzo un poquito y ok, después al final ok, podemos disculpa. volver, pero me interesaría dar como todo el cuentito de cómo evolucionó esto con el Código Civil Comercial y lo que pasó después. ¿Les parece? Sí, sí. Ok. Bueno, sobre la firma digital, básicamente, igual es algo que tiene que decantar de a poco, no, son conceptos que no se preocupen si inmediatamente no les cierra por todas las aristas. Vuelvan a la bibliografía y volvamos a hablar nosotros. Pero con relación a la firma digital, una vez que tenemos definido qué es la firma digital, hay que ver cuáles son sus efectos. El primer efecto es el artículo 3, o está previsto en el artículo 3 de la ley, que básicamente dice, cuando una norma te pida como requisito de forma una firma hológrafa, ese requisito de forma puede ser satisfecho con una firma digital. Esto es lo que llamamos segunda equivalencia funcional de la ley y cumple los efectos, pasa lo mismo que lo que pasaba con el documento digital antes que yo les comenté. A partir de este momento, esto de alguna forma, este artículo impacta en todo el derecho argentino y es lo mismo que modificar todos y cada uno de los articulitos que prevean que para perfeccionar un acto jurídico X hace falta como requisito de forma una firma manuscrita. Bueno, a partir de este momento se debe leer ese artículo como que te está pidiendo una firma manuscrita o una firma digital.
Esa equivalencia también la ley de firma digital la incorporó en el Código Penal, pero la incorporó con una redacción un poco distinta. Dice, los términos firma y suscripción comprenden la firma digital. Corre, porfa, Juan, una filmina más. De todas formas, la firma digital no era exactamente lo mismo que una firma hológrafa, porque por un lado teníamos este artículo 4, que les adelanto que este artículo 4 hoy ya no existe, ha sido derogado. El artículo 4 decía, para ciertos actos la firma digital no se puede usar. Eran actos muy especiales que se pusieron porque en un primer momento había cierta desconfianza con la firma digital, entonces no se sabía cómo podía llegar a evolucionar, entonces dijeron, bueno, pero para algunos casos muy sensibles no se use. Por ejemplo, para un testamento. De todas formas, esto, con el devenir del tiempo, cuando se fue tomando más confianza, se fue viendo que la firma digital era tan seguro como se preveía que fuese, este artículo se derogó. Juan, una filmina más, por favor. Pero la firma digital no se puede usar, como decía el artículo 4, en todas las veces que se te pedía una firma hológrafa, pero cuando se podía usar la firma digital, que ahora es siempre, pues ya no está más en el artículo 4, la firma digital tenía y tiene mayores y mejores efectos que la firma hológrafa. ¿Por qué? Porque la firma digital tiene presunciones de autoría y presunciones de integridad, según el artículo 7 y 8. ¿Por qué digo que tiene mejores efectos? Porque la firma hológrafa sola no tiene, la firma hológrafa simple no tiene presunciones de autoría e integridad. Sí la tiene la firma hológrafa certificada. Por eso es que la firma digital, firmar digitalmente es casi como firmar con un escribano al lado. Casi, porque esto da para discusiones. Pasa, por favor, Juan. La firma electrónica se analiza, se define entonces de manera residual. Dijimos en un primer momento que tanto la firma digital como la electrónica derivaban del uso de claves en relación a documentos digitales. Y después dijimos qué clave en particular derivaba en firmas digitales. Bueno, el resto de las claves va a derivar en firmas electrónicas. Es un concepto muy amplio, que incluye claves del estilo algo que sé, cuando la clave la sé de memoria, algo que soy, que es un registro biométrico del iris del ojo, la huella dactilar, también son claves, algo que tengo, cuando la clave está en un pendrive o en una tarjeta, claves que están bajo mi absoluto control, claves que no están bajo mi absoluto control, sistemas de claves que dejan marcas, si alguien modifica el documento después de firmado, sistemas de claves que no dejan marcas, son miles de casos lo de firma electrónica. A diferencia de firma digital, que hay un solo caso exclusivo, firma electrónica hay miles. Hay casos más robustos, hay casos menos robustos, hay casos que vas a tener herramientas para resistir rechazo de autoría e integridad, y casos que no vas a tener esas herramientas, porque básicamente casi todo lo que hacemos hoy está firmado digitalmente. El poner acepto en unos términos y condiciones en una página web, el mandar un mail, el poner el PIN en un cajero automático y operar desde ahí, el usar PKI, si el PKI que estamos usando no tiene certificadores licenciados, va a ser firma electrónica, no va a ser firma digital. Por eso, ya les digo, el artículo 5 no le asigna a la firma electrónica presunciones de autoría e integridad, porque hay 1000 casos, algunos van a ser robustos y otros no, y lo que dice es, en caso de ser desconocida la firma electrónica, corresponde a quien le invoca acreditar su validez. O sea, volviendo a un ejemplo que di hace un rato, si yo soy Mercado Crédito y tengo un mutuo otorgado de manera remota, firmado con firmas electrónicas, y el deudor rechaza la autoría o la integridad de ese documento, corresponde a mi persona, Mercado Crédito en este ejemplo, acreditar la autoría y la integridad, resistir los rechazos de integridad. A veces lo lograré y a veces no lo lograré, dependiendo de qué tecnología implementé en la plataforma. Por eso la doctrina habla de dos tipos de firmas electrónicas. Esto no está en la ley, lo dice la doctrina. Hay firmas electrónicas simples y firmas electrónicas avanzadas. Las avanzadas son a las que se les llama robustas también, o sea, que te dé herramientas para pelear y eventualmente ganar un juicio en una pericial caligráfica. Sobre este tema se discutió también desde un primer momento, desde la firma digital, si la firma electrónica también era equivalente a la firma hológrafa, también satisfacía el requerimiento de firma. Había dos posiciones. Una primera posición entendía que sí, que la firma electrónica, al menos cuando fuera firma electrónica avanzada, sí
iba a servir, iba a valer como firma manuscrita, y tenían varios argumentos. Ahí en la doctrina, en los artículos, ahí yo menciono los argumentos. La verdad que argumentos a favor de la equivalencia, la firma electrónica se llama firma. Te da la idea de que hay una familia de firmas y hay distintos tipos de firmas, pero son todas firmas. El artículo 1 de la ley habla de que la firma electrónica tiene eficacia. El artículo 5, el último párrafo, dice: en caso de ser desconocida, corresponde a quien invoca acreditar su validez. Habla de validez. No habla de, en caso de ser desconocida, corresponde a quien invoca acreditar autoría e integridad. Dice acreditar validez, y validez como qué, y como firma debiera ser. Y además hay toda una posición que dice, bueno, cuando hay sistemas tecnológicos equivalentes, como puede ser la firma electrónica avanzada y la firma digital, no es conveniente hacer distinción. Entonces, todos estos argumentos iban empujando a que la firma electrónica, aunque sea la avanzada, también satisfaciera el requerimiento de firma. Y una posición minoritaria, en la cual me encontré yo desde un primer momento, entendía que no. Desgraciadamente, por más que nos pesara, por más que quisiéramos otra cosa, la firma electrónica, según la ley de firma digital, no equivale a firma hológrafa. ¿En qué me basaba yo? Bueno, el artículo 3, que habla de equivalencia, solo hablaba de la firma digital, y sobre todo por cómo la ley de firma digital modificaba el código penal. El código penal lo decía al revés, no decía la firma digital satisface el requerimiento de firma. El código penal decía, cuando te pidan firma, necesitas una firma digital. O sea, iba desde el otro lado. Y entonces en el código penal estaba claro que la electrónica no alcanzaba para satisfacer el requisito de firma, y si en el código penal no alcanzaba, según mi interpretación, no podía alcanzar tampoco el código civil. Pero en ese primer momento éramos posición minoritaria. Y que la firma electrónica, ojo, no fuese equivalente a la hológrafa, no es para nada el fin del mundo, porque la firma electrónica se puede usar para todos los casos donde no hubiese requisitos de forma que te pidiesen la firma como requisito de forma. Y partiendo de la base que en el derecho argentino rige el principio de libertad de formas, la mayoría de los casos de los actos jurídicos a celebrar no te piden firma hológrafa, con lo cual podías celebrarlos con firmas electrónicas. Juan, por favor, pásame un poco. Reglamentación. Bueno, de la ley de firma digital les recomiendo que, si les interesa un poco el tema, los primeros 8 artículos los sepan como la Ave María, y el resto son 50 y algo artículos. Bueno, no, sí, lo saben mejor, pero los primeros 8 artículos son fundamentales. Después hay un tema de reglamentación. En la reglamentación hubo un decreto casi inmediatamente después de la ley, que es el 2628, que es un decreto que tiene bastantes cuestiones para criticar, porque dejó muchas cosas sin regular, sin regular la forma de licenciar a los certificadores licenciados. Entonces la firma digital estuvo no operativa por mucho tiempo. Por mucho tiempo, no sé, el decreto 2628 no sirvió para implementar la firma digital, porque faltó todo el reglamento de cómo se licenciaban los licenciadores, certificadores licenciados y demás. Y además el decreto 2628 incorporó algunas referencias medio confusas y demás. Recién, como les comentaba antes, en el 2007, con la decisión administrativa 6 del 7, se estableció la forma de licenciar certificadores, y se pudo a partir de ese momento empezar a poder firmar digitalmente. Pero la decisión administrativa del 2007 era bastante compleja y no tan buena en términos de eficiencia y de eficacia, porque la reglamentación establecía que era muy difícil conseguir la licencia, ser certificado licenciado. Era muy difícil cumplir con los requisitos que te pedía esa decisión, y además, si vos lograbas ser certificado licenciado, los certificados que vos podías emitir tenían un uso muy limitado. Por ejemplo, en esos 7 años, hasta el 2014, que se reemplazó la decisión administrativa en cuestión, solo lograron licenciarse 4 certificadores: la ANSES, AFIP, ONTI y ENCODE. Y cada uno de estos certificadores, los certificados que emitían,
solo podían utilizarse para cosas muy acotadas. ANSES emitía certificados para hacer presentaciones en ANSES. AFIP para hacer presentaciones en AFIP. ONTI para autoridades administrativas. Y los pobres muchachos de ENCODE, que era el único certificador privado en ese momento, los certificados que ellos emitían servían solo para firmar recibos de sueldo. Que vos me dirás, sí, es bastante útil. Más o menos es útil, porque además el Ministerio de Trabajo paralelamente autorizó firmar recibos de sueldo con firmas electrónicas. Entonces toda la inversión de los chicos de ENCODE no era tan útil. Esto se modificó en el 2014, se modificó la decisión administrativa, se derogó la 6 y se dictó la 927, y ahí sí se puso bueno, ahí se hizo mucho más flexible la forma de licenciar a los certificadores, y ahí se estableció que el uso, que los certificados que se emitieran en ese contexto podían servir para firmar digitalmente cualquier cosa. Entonces ahí sí, el certificado de ENCODE, o el de ANSES, o el de AFIP, o el de ONTI, servían para firmar eh, contratos de alquiler o lo que fuese. Ahí sí se puso más bueno. Bueno, pasa, Juan, la filmina, por favor. El Código Civil Comercial impactó también bastante en el tema, porque de nuevo incorporó o habló de estas cuestiones de documento digital, firma electrónica y firma digital, pero no lo hizo en los mismos términos en que lo hacía la ley de firma digital. No lo hizo remitiéndose tampoco a la ley de firma digital. Entonces, por ejemplo, estos artículos que tenemos acá, el 286 y el 1106, hablan de documentos digitales o la expresión escrita. Y ahí te dicen que la expresión escrita puede... Un segundo, por favor. Perdón, esto de las clases desde la casa es terrible. Entonces acá hay referencias equivalentes a la de documento digital. La más clara es la del 1106, que está ubicada en la parte de contratos de consumo, que dice: siempre que en este código o en leyes especiales se exige el contrato conste por escrito, este requisito debe ser satisfecho, debe entenderse satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico o tecnología similar. Pasa, por favor, Juan. El 288 habla de firma digital. Y acá, con la redacción de este 288, renació la discusión que se había generado con la ley de firma digital sobre si la firma electrónica satisfacía el requerimiento de firma. El 288 dice, tiene la última parte del 288 está como de más. Dice: en los instrumentos generados por medios electrónicos, el requisito de la firma de una persona queda satisfecha si se utiliza una firma digital. Hasta ahí perfecto, pero desgraciadamente agrega, coma, que asegura indubitablemente la autoría y la integridad del documento. Ese agregado no hacía falta porque toda la firma digital, entre comillas, asegura la autoría e integridad del documento, porque la presupone. Y además la palabra indubitable es malísima en estos términos, porque indubitable es bien de abogado, y de alguna forma indubitable quiere decir que no genera dudas, que es imposible que haya dudas. Y con la firma digital, el sistema PKI y las claves asimétricas, yo les comenté, hay que estar miles de años para, entre comillas, adivinar mi clave privada, pero hipotéticamente en miles de años se puede llegar a encontrar, con lo cual nada es indubitable. No es 100% indubitable, solo que es imposible, pero no indubitable en el sentido de que nunca se puede hacer. Entonces, esto generó un montón de discusiones adicionales. Igual a partir de esta redacción, mucha gente que había comenzado en la posición doctrinaria que decía que la firma electrónica era equivalente a la digital, a la hológrafa, se pasó al otro bando, y el bando que era minoritario, o era minoría, que sostenía que la firma electrónica no equivalía a firma hológrafa, a partir de este artículo pasó a ser la posición mayoritaria. Hoy se entiende que la firma electrónica no satisface el requerimiento de firma. Y bueno, y con este 288 se generaron discusiones adicionales, como por ejemplo
pero pará, ¿esta es la misma firma digital que está prevista en la ley de firma digital o es otra firma? Porque acá es una firma digital que asegure indubitablemente autoría e integridad. Eh, Pareciera ser una super firma digital. La ley de firma digital, ¿está vigente o ha sido derogada? Bueno, todo esto se discutió, por suerte rápidamente se impuso la buena doctrina de que esta firma digital es la misma, hay una sola firma digital, no hay super firmas digitales, que el concepto de indubitable hay que tomarlo con pinzas, nada es indubitable, y que la ley de firma digital sigue vigente. Juan, por favor, pasa a otra filmina. Hay un par de artículos más, estos dos que ven acá hablan en realidad o aplican a lo que es la firma electrónica, porque en definitiva la firma electrónica termina generando instrumentos particulares no firmados, y acá se habla de ellos, y el 319 dice cuál es el valor de los instrumentos, el valor probatorio de los instrumentos particulares, bueno, ya sea firmados o no firmados. Y en la última parte dice que va a depender de la confiabilidad de los soportes utilizados y de los procedimientos técnicos que apliquen. Esto tiene relación con lo que les decía antes. Una firma electrónica será robusta o no robusta, avanzada o no avanzada, dependiendo de los soportes y los procedimientos técnicos. Pasamos una filmina más. Hay un artículo más que me importa resaltar como de mucha relevancia en el Código Civil Comercial, que es el 1836. El 1836 está en la parte de títulos valores, en general. Ustedes saben que el Código Civil Comercial incorporó o subsanó una deuda histórica que tenía el derecho argentino, que no había en el derecho argentino una teoría general de valores, de títulos valores, de títulos de crédito. Solo habían regímenes específicos de determinados títulos de créditos, y la teoría general de los títulos de créditos era compuesto por la doctrina. La doctrina identificaba cuestiones en común de la ley de cheque, del decreto de ley de intercambio para y generaba por inducción una teoría general. Bueno, el Código Civil Comercial incorporó la teoría general de títulos de créditos, títulos valores, perdón, porque le puso ese nombre, títulos valores, que era otra discusión que había, cómo se llamaban, y en ese régimen incorpora este artículo, el 1836. El 1836 es muy importante, les decía, porque lo que hace es generar una tercera equivalencia funcional que complementa las otras dos equivalencias funcionales que yo les comentaba, y que es esencial para que puedan darse letras de cambio, cheque, pagaré digitales, con firmas digitales y documentos digitales. Antes de esto, de este artículo, mucha gente trató, en distintos países también, porque estas leyes más o menos se replicaron en todos lados, mucha gente trató con la equivalencia entre documento digital y documento material, y la equivalencia entre firma digital y firmas hológrafas, trató con esas dos equivalencias empezar a emitir letras de cambio, cheques y pagarés digitales. Porque el análisis era, si la norma de fondo, la norma que regula el cheque, pagaré y la letra de cambio, pide como requisito de forma ciertos papelitos o papelitos con ciertas manifestaciones y firmados hológrafamente, a partir de estas dos equivalencias funcionales que se han incorporado, yo podría emitir estos mismos letras de cambio, cheque y pagaré, con documentos digitales, con las mismas manifestaciones y con firmas digitales. Entonces, en muchos lados se avanzó con esa idea, pero eso no era suficiente, porque las firmas digitales y documentos digitales había un requisito de la letra de cambio cheque pagaré que no podía satisfacer. ¿Cuáles eran esos requisitos? El requisito de la unicidad o singularidad. ¿Qué significa unicidad o singularidad? Que es un requisito tácito del régimen de letra de cambio y pagaré y de la ley de cheques. Es un requisito que no figura expresamente la unicidad o la singularidad. ¿Qué significa? Que el título o valor es único y que no puede copiarse. No figuraba expresamente porque era natural, era obvio en el mundo físico que ese requisito existía, porque el papel es único y solo el poseer el papel ya de alguna forma te hacía titular de ese derecho. Pero en el mundo digital, los documentos digitales firmados digitalmente pueden copiarse. Solo vos podés firmar digitalmente, solo vos tenés la clave privada para hacerlo, pero una vez que firmaste digitalmente, ese documento firmado puede hacerse copy-paste
como haces copy-paste en un Word y lo pasas a un pendrive, ese documento digital puede copiarse y supongamos, Juan Cruz me emite un pagaré a mí. Yo ese pagaré lo copio 20 veces y lo endoso 20 veces. Y cumplido el plazo que figura en el pagaré que emitió Juan Cruz, van 20 endosatarios a cobrar ese pagaré. Cosa que sería terrible. Entonces, hacía falta algo más, estos estudiaron el derecho comparado, hacía falta algo más, una tercera equivalencia, algo que en el mundo virtual fuese equivalente a la posesión, a la singularidad que te da la posesión del papel. En el mundo virtual necesitabas una equivalencia a eso. Y lo que en el derecho comparado se dijo, bueno, el equivalente a la posesión es el sistema de registro. Y los países que quieran emitir pagarés, letra de cambio y cheques digitales deben complementar las dos equivalencias funcionales que les comenté antes con una tercera equivalencia. Básicamente tienen que incorporar el sistema de registro. Y eso es lo que este artículo, todo esto para explicar por qué el 1836 es tan importante. Porque 1836 incorpora esa tercera equivalencia. La equivalencia entre la singularidad que te da en el mundo físico, la posesión del papel, y la singularidad que en el mundo virtual te da los sistemas de registro. Básicamente en el primer párrafo dice que los títulos valores tipificados legalmente como cartulares también pueden emitirse como no cartulares, en la medida que para su ingreso, circulación, se registre todo eso en una caja de valores o un sistema autorizado de compensación bancaria. Esto elimina el problema del doble gasto que yo hice con el ejemplo de Juan Cruz, porque con el sistema de registros, cada vez que se emita un pagaré, cada vez que Juan Cruz emite un pagaré, eso se anota en el sistema de registro, que hay un tercero de confianza anotando, y el tercero de confianza anota que Juan Cruz me lo entregó a mí. Y si yo lo endoso una vez, eso también queda anotado en el sistema de registro y va a impedir el sistema de registro que yo quiera después endosarlo nuevamente. Bueno, acá también hay un artículo en la doctrina, en la bibliografía sugerida que lo detalla con mayor profundidad. Juan, ¿podés pasar, por favor? Bueno, y en la última parte de la charla quiero comentar en esta evolución histórica del tratamiento que tuvo los conceptos de documento digital, firma electrónica y firma digital, ¿qué pasó en los últimos años? En los últimos años se tomaron una serie de medidas, también 2016 para acá, por las cuales se quiso promover, se quiso enfrentar estos problemas de usabilidad que tenía la firma digital, y también quisieron dar herramientas para reforzar el uso de las firmas electrónicas. Acá tenemos un par de filminas. La primera filmina son las medidas que se tomaron con el decreto de necesidad de urgencia 27 del 18, ese decreto que modificó casi todo el derecho argentino, y después fue derogado y reemplazado por las leyes 27, 444, 445 y 446. En lo que hace a este tema en particular, esta normativa fue la que derogó el artículo 4 de la ley de firma digital, ese artículo 4 que establecía casos de excepción en los cuales no se podía usar la firma digital, bueno, fue borrado del mapa con esta norma. Y después se modificó la ley de tarjeta de crédito, modificando la referencia de la firma en el contrato de emisión de tarjeta de crédito, se modificó el decreto de ley de letra de cambio y pagaré, modificando las referencias de firmas, y se modificó la ley de cheques, modificando la referencia de firmas. En casi todos los casos, hay un caso que fue distinto, pero en casi todos los casos, lo que se puso, tanto en la ley de tarjeta de crédito, en la ley de cheque, el decreto de ley de letra de cambio y pagaré, fue este párrafo que ven al final, en la última parte de la filmina. Por ejemplo, dice, el cheque tiene que tener la firma del emisor, y se le agregó, en todos los casos que habla de firma. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, el requisito de firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure indubitablemente la exteriorización de la voluntad del firmante y la integridad del documento. Esta incorporación no quiere decir que a partir de ahora se puede utilizar la firma digital para emitir letra de cambio, cheque, pagaré y para firmar contratos de tarjeta de crédito. Porque eso ya, esa posibilidad ya existía con la ley de tarjeta de crédito, con la ley de firma digital, que establecía la equivalencia entre firma digital y firma hológrafa. Lo que esta modificación que incorporó el DNU 2718 fue que para
para estos casos también se puede usar una firma electrónica, pero no cualquier firma electrónica, una firma electrónica avanzada. ¿Por qué digo esto? Porque no dice el requisito de firma quedará satisfecho con una firma digital. Dice con cualquier método, y cualquier método incluye a la firma electrónica, pero en la medida que asegure la exteriorización de la voluntad y la integridad del documento. Vuelve a usar la palabra indubitablemente, que ya les dije que es una palabra malísima para esto, pero bueno, la palabra indubitable no le damos mucha bolilla. Hay un muy buen artículo al respecto de Ariel Provenzani, que si quieres después se los paso. Próxima filmina, Juan. Y otras medidas que tomó el Estado Nacional para promover el uso de la firma digital y de la firma electrónica en todos los ámbitos del comercio, de la administración y demás, son estos que figuran acá. El Poder Ejecutivo Nacional creó la llamada plataforma de firma digital remota. Esta plataforma de firma digital remota es lo que hablábamos hace un ratito, cuando yo les decía que modernización se colocó a sí mismo como certificador licenciado y establece un mecanismo de generación de claves más flexibles y un poco discutible de que queda la clave privada en la nube. Bueno, eso fue a través de este régimen de plataforma de firma digital remota. Y se dictó especialmente por eso, para promover el uso de la firma digital, para que más personas pudieran tener firmas digitales. Además, la certificación que te hace modernización es gratis. No solo es más fácil, es más rápido y es más fácil firmar, sino que es gratis. El RENAPER, segundo punto, desarrolló herramientas de identificación biométrica. ¿Esto qué quiere decir? Es una forma de reforzar el uso o robustecer el uso de firmas electrónicas. ¿Por qué? Esto sirve para los procesos de onboarding digital. Vos te querés dar de alta en el banco Willow Bank, por ejemplo, y el banco Willow Bank, antes de generarte las claves, te quiere identificar para corroborar que las claves se las está dando a la persona que dice ser, que es quien dice ser. Entonces, en ese proceso te va a preguntar un montón de información personal, que bueno, también hay que tener en consideración lo que es protección de datos personales, pero el RENAPER les da una mano en ese proceso de identificación y lo que van a hacer es pedirte una foto tuya o en un video que vayas moviendo la cabeza, guiñando un ojo, y van a pedir una foto de tu DNI. Esas fotos se las mandan al RENAPER. El RENAPER es el Registro Nacional de las Personas, y el RENAPER les va a decir si esa foto tuya coincide con la foto que ellos tienen en su base de datos y si el DNI coincide con el DNI que ellos emitieron. Entonces, son elementos que digo que robustecen la firma electrónica porque son una especie de tercero de confianza del RENAPER que dan fe en buena medida que vos sos quien decís ser. No es infalible, no es 100%, no es tan seguro como la identificación que te hace el certificador licenciado, pero la verdad que eso, sumado a la información que vos podés pedirle como Willow Bank al usuario, que después la cruzás con el Veraz y demás, la información del IP, la formación de la geolocalización y demás, podés terminar teniendo un montón de herramientas para después, si eventualmente el cliente dice, no, pero yo no era Santiago Mora, el peleárselo en un juicio y ganarle. La UIF modificó el régimen de identificación correspondiente a algunos sujetos obligados. La UIF en los últimos años ayornó su normativa, porque vos tenías, según la ley de firma digital, la posibilidad de usar documentos digitales y firmas electrónicas y digitales, pero la UIF seguía pidiéndole a los bancos que te identificaran de manera presencial. Seguía pidiéndole a los emisores de tarjeta de crédito que te identificaran también de manera presencial, a las casas de cambio, o sea, había un montón de herramientas para hacer todo esto remoto, pero la UIF te seguía exigiendo que lo hicieras, que identificaras, conocieras a tu cliente de manera presencial. Eso se ayornó, por suerte. Se flexibilizó la forma en que los bancos pueden instrumentar, conservar y reproducir documentos de acuerdo a la ley de firma digital. En el 2016, recién el Banco Central modificó sus
su normativa que le exige a los bancos cómo instrumentar y generar documentos, y les empezó a permitir usar firmas digitales, perdón, documentos digitales de firmas electrónicas, ayornándose recién en 2016 en adelante a la normativa, a la ley que era de 2001. Igual agrega una cosa que la ley de firma digital no está, que esto sí es una novedad y genera algunas dudas, es la firma hológrafa efectuada originalmente sobre documentos electrónicos. Esto es cuando firmás en un pad, pones la hológrafa en el pad, eso se incorporó en la normativa del central, pero no encaja en ninguno de los conceptos, al menos no encaja obviamente en ninguno de los conceptos de la ley de firma digital. ¿Eso qué es? ¿Eso es una firma hológrafa? ¿Es una firma digital? ¿Es una firma electrónica? Bueno, hay una muy importante discusión. Yo entiendo que es una firma eh, electrónica, por cómo está redactado el artículo 288 del Código Civil y Comercial. Y eso creo que es la interpretación mayoritaria. Yo en realidad adhiero a una posición no me acuerdo ahora el nombre de la autora, no es una posición originaria. Entre otras cosas que hizo el Banco Central para promover el uso de estas herramientas fue habilitar el depósito electrónico de cheques. De repente, creo que también en 2016, 2017, el Central permitió que vos tenés un cheque para depositar, no hiciera falta que vayas al banco, a la caja y lo presentaras, o al cajero siquiera, que lo pudieras hacer desde tu casa, le sacás una foto del celular con una aplicación del banco y entre comillas, lo depositas electrónicamente de manera remota. Y después permitió, bueno, reguló el e-check, que básicamente es permitir que los cheques se nazcan directamente digitales, porque en el caso anterior estábamos hablando de un cheque en papel que digitalizabas o desmaterializabas para el depósito. El e-check es directamente un cheque que nace directamente digital. O sea, lo que acá hizo el central fue reglamentar lo que yo les había dicho que surgía, la posibilidad que surgía del artículo 1836 del Código Civil Comercial, que era esta posibilidad de emitir títulos, valores tipificados como cartulares, emitirlos directamente como no cartulares. Lo que hizo ahí básicamente el central es designar el tercero de confianza que iba a administrar un registro. Básicamente el central designó a Coelsa, que es la Cámara de Compensación, es una Cámara de Compensación, la designó a ella como sistema de registro. O sea, siempre que se emite un e-check, Coelsa registra quién lo recibe, registra si se endosa y demás. El central autorizó la apertura de cuentas bancarias de forma no presencial, esto también ayornándose o en línea en lo que había permitido la UIF, el central también lo permitió, y a partir de ese momento es que pudieron nacer y operar bancos 100% digitales. Los primeros dos bancos en nacer 100% digitales en Argentina fueron Willow Bank y Brubank, que son bancos que no tienen sucursales, que podrían tenerlas si quieren, porque son igual de bancos que el resto de los bancos. Pero no tienen necesidad de hacerlo porque aprovechan esta posibilidad de hacer el onboarding digital y abrirte la cuenta de manera digital. Juan, una más y ya terminamos. En realidad, la que sigue es la que dice gracias. Ahora sí, si tiene alguna pregunta, la podemos charlar ahora. Si quieren Yo decantar, tengo un par de preguntas, Santiago. dale. La primera es la firma electrónica avanzada, por lo que vos has contado, en definitiva no es un mecanismo que uno es más avanzado que el otro, sino que será el criterio del juez cuando la firma sea cuestionada y el juez dirá, tomaron muchos recaudos como en el banco Willow Bank, y entonces es una firma electrónica avanzada y por lo tanto el juez dirá, bueno, me parece que es creíble o es increíble la redargución, digamos, de falsedad de esta firma, ¿no? Básicamente sí. Lo que pasa es que si vos querés llegar a ese escenario con Sí, posibilidades de éxito, tenés que, desde el día uno, antes de empezar a diseñar la plataforma de Willowbank, tenés sí, que armarlo con todas las herramientas posibles. No es que es algo aleatorio, pero sí, en definitiva, el que termina diciendo si esa firma gracias. electrónica resiste rechazos de autoridad e integridad, va a ser el juez, en función de una pericia
informática que vos ofrecerás y que tratarás de ganar. Hoy Correcto. no hay, continuando con la respuesta, hoy no hay un manual de buenas prácticas, al menos no hay, digamos, publicado. Seguramente los bancos ya tengan algo equivalente, pero no está en la normativa dicho, por eso yo les decía que era algo doctrinario, no está dicho que para que una firma electrónica sea avanzada tiene que hacer así, esta es avanzada, esta no es avanzada, eso no está.